Hola, buenas tardes. Voy a dar un minuto o dos para que la gente se empiece a unir y arrancamos. Hola Ruth, desde Patagonia. Hola Diego, bienvenido. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Teresa, hola Reina. Desde Chile, gracias por unirte. ¿Qué tal? Hola. Desde Mendoza, Argentina. Qué bueno. Argentina, Argentina. Tengo yo una conexión curiosa con Argentina de la que hablaré algún día. Hola Julia. Hola Lore. Bueno, pues desde Paraguay, ¿qué tal? Desde Mallorca. Pues bienvenidos y bienvenidas a nuestro gabinete de crisis. Voy a empezar, como siempre, aclarando que cualquier cosa que diga aquí es solamente fruto de mi experiencia, que solamente comparto mi punto de vista, que es como veo las cosas en este momento. Aquí con muchas crisis, bueno. ¿Se me oye bien? He visto un mensaje que dice que se oye bajito. ¿Se oye bien? Puede ser que sea el teléfono de la persona. ¿Los demás me oís? Vamos a esperar un segundo que alguien nos lo aclare. ¿Sí? Inma, ¿eso significa que sí? Vale, bien. Bueno, pues quien dice que se oye bajito prueba a subir el volumen, que puede que sea eso. Vale, pues por ahí escriben que por aquí con muchas crisis. Bueno, como decía, aclarar que solamente voy a compartir mis puntos de vista, nada más, ¿vale? Mi forma de ver el tema basada en mi experiencia también con mis propias crisis y con acompañar a alumnos y alumnas eh, en sus crisis también, ¿vale? Entonces, lo primero que se me ocurre hacer es leer la definición de crisis. Tengo aquí la página de la Real Academia Española, y de las 7 definiciones que dan de crisis, porque hay definiciones para según distintas situaciones, creo que para esta charla podemos mirar dos. La primera definición dice: cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. ¿Vale? Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. ¿Ok? Otra definición de crisis, la tercera, es situación mala o difícil. Entonces, tengo que decir también que cuando propuse el tema ayer, sinceramente, jamás en la vida esperé que fuese a recibir tantos mensajes exponiendo tantos casos, para nada. De hecho, esperaba más bien lo contrario. Entonces, no he podido contestar todos con toda sinceridad, no he podido leer todos tampoco. Lo voy a hacer, pero no me ha dado.
no me ha dado tiempo a todos. En todo caso, espero que de todo lo que voy a hablar, pues aunque a lo mejor no conteste a casos muy específicos, pero creo que va a cubrir muchos de los casos personales que habéis compartido, porque hay muchas de las cosas que planteabais que eran comunes, ¿no? Entonces, lo primero, eh, hablar de que cuando pensamos en crisis con mi práctica, esto creo que es importante empezar aclarándolo. Creo que todos los comentarios y mensajes, y me han llegado muchísimos, estaban enfocados a crisis con mi práctica de asana, ¿vale? Y está bien, vamos a hablar de la crisis con la práctica de asana, pero creo que es bueno nombrar que muchas veces la crisis con la práctica de asana tiene que ver con que solo estoy mirando la práctica de asana y con que espero todo de mi práctica de asana. Entonces, teniendo esto en cuenta, a mí me venía a empezar haciendo algunas preguntas, ¿no? Digamos, todos y todas las que estáis aquí, ¿estáis interesados en el tema de la crisis o estáis en crisis? ¿Vale? Preguntas que nos podemos hacer respecto a la práctica de asana es ¿cómo estoy practicando? Algunos de los mensajes que he leído me hacían pensar en que había algunas prácticas que necesitaban un poco de revisión, en el sentido de es decir, algunos mensajes, por ejemplo, hablaban de continuas lesiones. Esto me hace preguntarme cómo estás practicando, qué tipo de experiencia estás teniendo con tu práctica, porque creo que este tema de las crisis, este tema que habláis varios sobre la resistencia a practicar o la dificultad para practicar, para ponerse en la esterilla, esta resistencia creo que a veces puede ser una resistencia más bien sana y otras veces puede ser una resistencia más resistencia mental, ¿no? Y la resistencia sana muchas veces tiene que ver con que tengo una práctica de asana que es abusiva, con la que me hago daño, que, que me deja incluso con trauma, con un pequeño trauma cada día, ¿no? Si cada día enfrento mi práctica de asana y la convierto en una pesadilla, en algo insufrible, en algo que estoy deseando que acabe, es difícil tener ganas de practicar al día siguiente. Hay otro tipo de resistencia que es más mental, que es de la que vamos a hablar luego, ¿no? Pero creo que esto es muy importante, ¿no? Cuando hay crisis, creo que la crisis siempre es una llamada de atención a revisar qué está pasando, ¿no? Cuando aparece la crisis es como si hubiese una señal donde aparece una bandera roja diciendo algo va mal, peligro, riesgo, crisis, aquí algo va mal, ¿vale? Entonces, la tendencia que tenemos en general ante la crisis es ignorarla, negarla, quejarnos, enfadarnos, desesperarnos, ¿no? Pero creo que la cosa es aprovechar la crisis, aprovechar que empieza a haber un cortocircuito para ver qué está pasando, ¿no? Y exactamente que una crisis de pareja, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué esto empieza a ir mal? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? En este caso, con la crisis de pareja, con la práctica, solo puedes mirar qué estás haciendo tú. Es un poco más fácil porque la solución también está solo en ti. Entonces, esto es un tema. ¿Cómo estoy practicando? ¿Cómo estoy enfocando mi práctica para estar en crisis con ella? Otro tema, otra pregunta que nos podemos hacer es ¿para qué practico?
Alguien puso un comentario que me pareció muy acertado, ¿no? Que me gustó mucho, porque para mí de eso va el tema, ¿no? Alguien me mandó un mensaje diciendo, entro en crisis, no puedo citarlo exactamente, pero era algo así, ¿no? Entro en crisis como cuando me olvido del objetivo, de la práctica, ¿no? ¿Para qué practicas yoga? Porque asana es una práctica de yoga. Pero ¿para qué practicas yoga? ¿No? Asana es una práctica eh, de etapas, es una práctica disciplinar, para disciplinar tu mente. Y practicas yoga, idealmente, para, para ganar conciencia. La práctica de yoga es para ampliar, para ganar conciencia, ¿no? Para elevar el grado de conciencia que tenemos, para volvernos más conscientes. Cuando pensamos en que practicamos para eso, para elevar conciencia, eh, creo que se reducen mucho las crisis, ¿vale? Porque las crisis muchas veces vienen con la práctica de asana. Digamos, las prácticas que están más asentadas en lo egoico es más fácil que se tambaleen. Las prácticas que están más asentadas en conseguir algo con mi práctica física es más difícil que se tambalee porque no es realista, no siempre podemos conseguir lo que queremos con nuestra práctica física. Entonces, si pongo todo en el logro físico, es fácil entrar en crisis. Voy a entrar en crisis seguro. Si pongo todo en el logro físico, cuando aparece una circunstancia en la vida que me impide el logro físico, voy a entrar en crisis, ¿no? Si estoy claro con que practico para ganar conciencia, es más difícil estar en crisis y es más difícil tener excusas, ¿no? Es como uno no se imagina diciendo, no puedo ir mañana a la clase de ampliar conciencia, es que tengo una contractura, ¿no? ¿Y? ¿No? Es como, ¿qué tiene que ver la contractura? Vas a ampliar conciencia, no a conseguir ponerte la pierna detrás de la cabeza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me encanta que digo se entiende lo que quiero decir porque esto lo digo normalmente en clase y la gente hace así. Y ahora me veo a mí mismo y no sé, espero que estéis haciendo así. Es raro esto de hablarse a un espejo. Pero la cosa es que creo que la crisis entra mucho también cuando pierdo la perspectiva de por qué hago lo que hago, ¿no? Si yo puedo acordarme, tener claro que yo practico para esto, para ampliar conciencia, para volverme, no para volverme, sino para como para ser más eh, auténtico, ser más quien soy de verdad, como cuando tengo claro que es un proceso de trabajo con mi mente. Si pienso en esto, realmente lo único que necesitaría que funcione medianamente bien para hacer mi práctica cada día es mi mente. Cuando la dificultad para practicar viene dada por temas físicos, me estoy contando que mi práctica es algo físico. Y no lo es. ¿Vale? Creo que con esto me quito de un plumazo más de la mitad de las cuestiones y de las definiciones de crisis que me habéis mandado, ¿no? Y esto es completamente normal. Todos caemos en esto constantemente, ¿no? En olvidarnos de para qué practicamos y convertir nuestra práctica en un reto egoico físico, que además me tiene que dar satisfacción y me tiene que hacer sentir bien. Y esto no es real tampoco. Mi práctica no está ahí para darme satisfacción ni para hacerme sentir bien. Mi práctica es una herramienta para aprender a conocerme mejor, para aprender a trabajar en muchos aspectos que tienen que ver con optimizar el funcionamiento de mi mente. No sé qué es lo último, Rosa. No
no sé qué es lo último, no lo puedo repetir porque no sé a qué te refieres, pero la charla va a quedar grabada y va a quedar en Instagram y también la pondré en YouTube para que la podáis repasar si quieres, ¿vale? Entonces decía, intentar mantener siempre la perspectiva de para qué practico, ¿no? Algunos de los motivos que dais, los tengo aquí apuntados, ¿no? De crisis con la práctica, de por qué no quiero practicar. He ido recopilando algunos de los motivos para poder tratar algunos de ellos, ¿vale? Dolor físico, dolor emocional, aburrimiento, ganar peso, pérdida de fe, soy demasiado mayor, juegos de la mente, no practico, pero al no practicar me siento culpable, entonces al sentirme culpable esto me crea una relación difícil con la práctica y entonces me dan menos ganas de practicar. Bueno, hay muchos motivos por los que nuestra cabeza nos dice que no quiere practicar, ¿no? Para mí lo común siempre es que hay una resistencia o una negación a la experiencia que te trae tu práctica en este momento. Es decir, estos motivos que describís, dolor físico, dolor emocional, aburrimiento, etcétera, etcétera, hay una negación a esa experiencia. Si me duele, no quiero practicar, si me remueve, no quiero practicar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es muy humano y es una tendencia normal. La cosa es que cuando entiendo que mi práctica de lo que va es de hacer un trabajo constante para disciplinar mi mente, me doy cuenta de que todos estos motivos no son una dificultad para hacer mi práctica física, son una oportunidad para optimizar mi práctica mental. Es decir, si lo vivo desde el físico, son un problema para mi práctica. Si lo vivo desde el trabajo mental, son una oportunidad para hacer un trabajo más profundo con mi práctica. ¿Vale? Vamos por partes. Cuando practicamos, lo primero que creo que es muy importante para contestar algunos de los mensajes que habéis mandado sobre el tema de ese juego mental, ¿no? Donde me digo quiero practicar, pero luego me doy excusas, las excusas me pueden, entonces me siento culpable, entonces me frustro. Todo esto, ¿vale? Para mí hay una cosa que está muy clara. La práctica de etapas, la práctica de disciplina, el hecho de que tratemos de practicar todos los días, esté como esté, tiene que ver con ir aprendiendo a domar la mente, ¿vale? Nosotros en nuestra vida tenemos varias causas de sufrimiento y dos de las causas principales de sufrimiento que nos afectan a todos son el apego y la aversión, ¿vale? Y en la práctica de asana también sufrimos por apego y aversión, ¿vale? Lo que nos hace sufrir y lo que nos trae muchas veces las crisis con la práctica de asana es que estamos apegados a un tipo de práctica, la que me hace sentir bien, ¿vale? Y entonces, digamos, colgamos nuestra satisfacción en ese tipo de práctica. Hacemos que nuestra, o digamos, es como si de alguna manera es como si dijéramos, yo amo mi práctica, pero solo cuando es así. Para yo sentirme bien con mi práctica tiene que ser así, ¿vale?
y cuando mi práctica no es como esa práctica a la que estoy apegado, viene la crisis. Entonces, a esto me refería antes, ¿no? Cuando decía, la práctica no está ahí para hacerte sentir bien, este no es el objetivo, es el ego el que se quiere sentir bien, es el ego el que quiere acabar sintiéndose fenomenal, sintiéndose que lo ha podido hacer todo, sintiéndose gratificado, ¿vale? La práctica a veces se puede sentir de una forma más positiva y a veces la práctica es como esa medicina que sabe fatal, pero que te tienes que tomar porque la necesitas para curarte. Y entonces cierras los ojos y haces... ¿no? Y dices, ¡ah, qué mala está, por Dios! Pero no entras en cuestionamientos, te la tienes que tomar porque te hace bien, ¿no? A veces la práctica se siente así. Y el problema no es que se sienta así la práctica o no. Este no es el problema es que yo no quiero que la práctica se sienta así. El problema es que estoy apegado a un tipo de práctica, ¿vale? Entonces, yo creo que hay una cosa importante en estos casos de crisis que describís. Uno tiene que tener claro qué importancia tiene en su vida la práctica de yoga y de asana. Uno tiene que tener claro qué importancia tiene. Yo creo que es muy importante, evidentemente, ¿no? Y creo que es muy importante, diría en este momento, pero realmente es en todos los momentos. Es decir, creo que es muy importante vivir la vida con la mayor conciencia posible. Y creo que es muy importante aprender a hacernos cargos de nuestra vida, de nuestro bienestar, de nuestra salud, de vivir con la mayor responsabilidad y conciencia posible, ¿no? Entonces, es como que uno internamente tiene que reconocer la importancia que tiene para uno mismo su práctica y como en ese aspecto no hacerse el lío, no darse bola. Es decir, si yo con sinceridad tengo claro que mi práctica es algo muy importante para mi vida, que es algo que me mantiene saludable, que va desarrollando la conciencia, que es como una inversión en mi calidad de vida, si yo esto lo tengo claro, es como como una acción interna que uno tiene que hacer en la que me digo, esto está claro y esto ya no me lo cuestiono más. En esto ya no me hago líos. Con esto no juego, ¿vale? Porque, como decía antes, esta práctica es una práctica para aprender a, digamos, domar la mente, ¿vale? Y la mente va a hacer todo lo posible por no ser domada, absolutamente todo lo que pueda. Va a dar excusas, se va a agarrar a todas esas circunstancias que nombráis, va a usar los argumentos más brillantes y virtuosos para convencernos de no practicar porque se quiere salvar el pellejo. La mente quiere sobrevivir, el ego quiere sobrevivir, quiere seguir en su libre albedrío y quiere seguir siendo el dueño. Y así estamos, es decir, vivimos totalmente sometidos a nuestras mentes, completamente. Y en muchos de los ejemplos que poníais eran ejemplos claros, ¿no? Como habláis con mucha claridad y con mucha sinceridad, lo que agradezco mucho también, yo quiero pero no lo consigo. Me acaba pudiendo mi mente. Es tan claro como esto, ¿no? Lo decís así de claro. Acaba ganando mi mente, decíais algunos también, ¿no? Acaba ganando. Yo quiero, pero mi mente me acaba sometiendo, ¿no?
Y sí, esto es así. Esto es un proceso que, por supuesto, dependiendo del tipo de mente de cada uno, hay que atravesar muchos desiertos en este proceso. Muchos desiertos, ¿no? Eh, Siempre digo que a mí me ayuda mucho pensar en la mente como en un niño pequeño o en una niña pequeña. Y, y imaginarla como un niño pequeño me ayuda a separarme un poco, ¿no? Entonces, pues a veces cuando mi mente empieza a intentar buscar excusas para no practicar, eh, me acuerdo de un niño pequeño, ¿no? De niños, mi sobrino, por ejemplo, ¿no? Que va aprendiendo poco a poco el arte de la manipulación, ¿no? Y va buscando para conseguir lo que quiere, ¿no? Y pienso, de la misma manera en que yo le veo buscar para conseguir lo que quiere y me despierta mucha ternura y compasión y no me puedo enfadar con él, pero a la vez tengo que decir no cuando me toca decir que no, ¿no? Hay algo parecido en el trabajo con la mente. Es como darme cuenta que es una parte, eh, creo que más infantil, más inmadura de mí, que se quiere salir con la suya, y que hay una parte adulta que está más que está más conectada con, yo creo que con la conciencia, porque la parte que quiere practicar es una parte más consciente y más sana. La parte que no quiere, que se quiere escapar, que quiere libre albedrío, que quiere no responsabilizarse, es una parte más inmadura, ¿no? O sea, y es como que uno tiene que tirar de la parte madura y darte cuenta de que tienes algo que se llama fuerza de voluntad, que tu mente te puede contar lo que le dé la gana, pero la tienes. Eh, Tienes fuerza de voluntad. Tú haces lo que tú quieres, ¿vale? Esto lo tenemos todos, ¿no? Eh, Quiero decir, si puedes levantarte todas las mañanas para ir a trabajar, te apetezca o no te apetezca, porque en tu escala de valores tu trabajo está colocado en un lugar incuestionable, la cosa es primero ver si tu práctica de yoga también es de un valor incuestionable, ¿no? Y si es de un valor incuestionable, tampoco se cuestiona. Igual que no me pregunto por las mañanas, ¿voy a trabajar o no? No me apetece. Qué pereza, todos los días lo mismo, ya, pero es que tengo que trabajar, que no voy a entrar en cuestionarme esto. Es que no tengo ganas, voy sin ganas, pero voy. Estoy con un esguince, voy a trabajar con el esguince. Estoy con una ruptura emocional y me siento fatal, voy a trabajar triste y dolido. Pero voy porque esto es lo suficientemente importante como para que vaya, me ocurra lo que me ocurra, ¿no? Para mí con la práctica es lo mismo. Como en un punto yo no me puedo hacer el tonto con la práctica. Yo me puedo contar lo que quieras. Mi mente, es decir, con toda la sinceridad, ¿no? Mi mente me sigue haciendo jugadas muchísimas mañanas, muchísimas, ¿no? Pero ahí es como, yo tengo que volver a decir, no, o sea, ya no estamos en esto, ya no estamos en esto. Esto está claro ya. Mi práctica diaria no es negociable. Esto no es negociable. Pero no es negociable porque sé lo que me ayuda, porque sé lo que me da. No por un tema de rigidez, no por un tema de autoexigencia sin basar en nada, ¿no? No es negociable porque, y aquí a lo mejor puedo ayudar un poco con el tema de las dudas que comentabais algunos, ¿no? No es negociable porque cuando miro a mi vida hace 10 años y miro a mi vida ahora, es innegable lo que me ayuda a esta práctica. Innegable. Y como quiero que dentro de 10 años pueda mirar atrás y pueda decir lo mismo, voy a seguir practicando. Atravesando cada fase. Porque si la práctica quieres que te acompañe cada día, si quieres que te acompañe y te apoye
en tu vida, vas a tener que atravesar muchas fases con ella, todas. Vas a tener que atravesar todas las fases para vivir cada fase con conciencia, para vivir cada fase con aceptación. Porque esto es la práctica, ¿no? La práctica es, para mí, es un proceso de acompañarte, ¿no? De sostenerte, de vivir la vida desde un lugar de conciencia. Si quiero la práctica para vivir la vida desde un lugar de conciencia, tengo que vivir con conciencia también la crisis. Y tengo que usarla también en la crisis, ¿no? Esto decíais varios, ¿no? Como siento que cuando más necesito practicar es cuando menos practico. Sí. Cuando uno, por ejemplo, está con dolor emocional, como mencionabais, es muy natural rechazar la práctica, porque la práctica implica estar en silencio contigo. Y esto puede ampliar la sensación del dolor. Entonces, lo normal es resistirse a eso, ¿no? Pero también pienso que efectivamente es cuando es más importante practicar, ¿no? Pero la cosa es, digamos, la otra cara de la moneda es cómo practico cuando estoy así. Y este es el otro tema. Este es el otro tema, ¿no? Creo que las crisis también tienen mucho que ver con la desconexión con la que vivimos de nosotros mismos, ¿no? Vivimos súper desconectados, ¿no? Y de ahí que nos cueste tanto poder conectarnos cuando hay dolor físico, dolor emocional, ¿no? Y lo que nos cuesta muchísimo en estas situaciones es saber cómo usar la práctica para acompañarnos en los momentos de crisis. Yo no puedo hacer una práctica en un momento de crisis y pretender que sea la misma que hago en un momento de gloria. No puedo hacer eso. Es un acto de absoluta desconexión. Yo tengo que aprender a incluir lo que ocurre cada día en mi práctica y tengo que darle espacio. Y mi práctica idealmente tiene que ser una expresión de lo que me está pasando cada día o de lo que estoy viviendo cada día. Por lo que mi práctica en un momento de crisis probablemente se va a parecer muy poco a mi práctica en un momento de gloria. Es decir, que mi práctica en un momento de crisis idealmente debería ser una práctica enfocada a cuidarme, a darme cariño, a escucharme, a aflojarme, a respetarme, como acompañarme de forma muy amorosa, de conectarme conmigo de forma muy amorosa mientras atravieso ese momento de crisis, ¿no? Entonces es una herramienta. La práctica se convierte en una herramienta. No es algo que rechazar porque estoy en crisis. Al revés, es, Dios mío, estoy en crisis. Necesito mi práctica. Necesito ayudarme con mi práctica. El problema es que estoy en crisis y uso una práctica desconectada para intentar exigirme, para intentar repetir unos resultados que yo me impongo. Y son prácticas no adecuadas. Es como tomarte un tratamiento que no va con lo que tienes. ¿Se entiende? Es como tengo piedras en el riñón y me tomo una aspirina. No, te tienes que tomar lo que toca, ¿no? Tu práctica tiene que ser la que toca para el momento en el que estás. Y para esto, de nuevo, necesitamos hacer mucho trabajo de desapego. Y esto es difícil, ¿no? Porque
primero, el ego se distrae mucho con la práctica física, nos motivamos mucho con el logro físico para poder practicar, es decir, que muchas veces nos ponemos en la esterilla y nuestra motivación para ponernos en la esterilla es hoy voy a conseguir esto, hoy voy a conseguir llegar a tal postura, hoy voy a conseguir superar, hoy voy a conseguir postura nueva, ¿no? Estamos muchísimo tiempo, diría la mayor parte del tiempo que tenemos una práctica, estamos muy despistados, ¿no? Estamos todo el rato en un logro egoico, ¿no? Entonces, como decía antes, es muy difícil que una práctica sostenida en esto pueda soportar una crisis. Y de hecho, también como decía antes, las crisis vienen mucho porque cuando estás solo en lo físico es mucho más fácil que entre crisis, es mucho más fácil que se tambalee. Tu práctica depende de demasiado poco. Tu bienestar en la práctica depende de demasiado poco. ¿Vale? Entonces, preguntaba a alguien por ahí qué hacer con la mente cuando está así, ¿no? Yo creo que un poco he contestado al tema, ¿no? ¿Qué hacer cuando la mente te da 40.000 excusas? Para mí, cada vez lo digo más, casi todas las soluciones a las crisis en la práctica están fuera de asana. Están más en llama y llama y en estudiar textos y en entender para qué practicamos. Cuando uno entiende para qué practica, las crisis bajan mucho. Las crisis con la práctica de asana bajan mucho porque se relativiza mucho la práctica de asana, ¿no? Imaginad que cada vez que me lavara los dientes cada día, entrara en crisis. Empezar a tener muchísima resistencia. Dios mío, socorro, qué horror, me tengo que lavar los dientes otra vez. No quiero, es que mejor hago esto, mejor hago lo otro. Oye, cada vez que me lave los dientes luego me pase una hora. Joder, no he conseguido bien, no he llegado bien, el colmillo no se ha quedado del todo. Qué mal, es que no, porque entonces me creo tanto conflicto con lavarme los dientes que al día siguiente no me apetece. Es como nos lavamos los dientes todos los días porque es algo que nos mantiene. Cómo me lavo los días cada día es más bien irrelevante. Cada día hago mi mejor esfuerzo, cada día me lavo los dientes de la forma mejor posible, sin volverme loco, lo hago de la forma mejor posible y paso a lo siguiente, porque sé que lo que estoy haciendo es mantener y que eso es lo importante. Lo importante es hacerlo todos los días, no cómo lo hago todos los días o qué consigo cada vez que me lavo los dientes, ¿no? Ideal sería poder afrontar la práctica de asana de la misma forma. Hacer cada día lo que puedo. Yo sé que lo valioso de la práctica de asana es el aspecto de disciplinar mi mente. Por lo que en lo que no me hago líos es en poner la esterilla todos los días. Ahora, si pongo la esterilla todos los días y todos los días tengo que practicar como si fueran las Olimpiadas del yoga y tengo que conseguir la medalla de oro, puede ser que sea demasiado pedirme, puede ser que al día siguiente no me apetezca ir a las Olimpiadas otra vez, puede ser que esté dando demasiada importancia a uno de los muchos aspectos del yoga y puede ser que muchas de las soluciones a estos problemas estén en los otros aspectos a los que no estoy dando importancia. ¿Cuánto de mente Steve, cuerpo Steve? Para mí, cuanto más practico, más me observo, más estudio, más creo en esto de mente rígido, cuerpo rígido. Yo sí, cada vez creo más en esto. Creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en tu mente, lo que pasa en tu cuerpo. Entonces, sí, Lore, sin expectativas, pero esto no es algo que yo
Sí, esto es algo que yo he ido descubriendo con mi propia práctica, esto es verdad, pero esto es algo que está en todos los textos. Es decir, esto es una práctica basada en un texto que se llama Yoga Sutras, donde se describe el yoga de los 8 pasos, que es el que practicamos. Y en este texto, que sinceramente, creo que todo practicante serio, no sé cómo llamarlo, de Ashtanga Yoga debe estudiar este texto, porque, a ver, es que esta práctica está basada en este texto. Es decir, esta práctica viene de los Yoga Sutras, ¿no? Y los Yoga Sutras te dan toda la explicación, toda la perspectiva de para qué hacemos esta práctica, ¿no? Entonces digo, los Yoga Sutras se dice muy claro que el éxito para el control de esas fluctuaciones mentales que intentan conseguir que no hagas la práctica, este propio texto te dice, el éxito para controlar esas fluctuaciones mentales es práctica y desapego. Ese es el éxito. Eso es lo que va a conseguir que esas fluctuaciones mentales bajen. Entonces, me apunto esto, Guilla. Pero bueno, esto de no es lo mío es un briti más, ¿vale? Tanto la autoexigencia como el no es lo mío es un briti más. Es otro argumento que te da tu mente para conseguir escaparse. A ver, ¿en qué estaba antes? Que estaba siguiendo un hilo. Creo que se me ha ido. Qué rabia me da cuando me pasa esto. Bueno, seguro que vuelve. Había Sabairagia, gracias. Entonces, práctica y desapego. Esto es lo que nos dicen los sutras, que es la clave para conseguir ir bajando esos britis, que en algunos casos son más y en otros son menos, ¿no? Que mencionabais algunos y algunas en vuestros mensajes, ¿no? Como todas las cosas que me digo para no practicar. Estos son britis. Esto es lo que estamos intentando bajar con la práctica. ¿Cómo se hace con abhyasa, con práctica y con vairagya, con desapego? Vamos a ver qué es cada uno. ¿Qué es práctica? ¿Cómo define los Yoga Sutras la práctica? ¿Cómo debe de ser esa práctica? Debe ser una práctica constante, sin interrupciones, ¿vale? Es decir, con compromiso. Para romper patrones mentales que nos llevan gobernando años y años y años, para romper esos patrones mentales, necesito pico y pala diario, ¿vale? Cada pequeña batallita que me gana el patrón mental, tengo que hacer 3 batallas nuevas, ¿vale? Entonces, práctica constante, sin interrupciones, con implicación, estar en lo que hago, con presencia, no practicar como un robot, no practicar pensando en otra cosa, hacer lo que hago, estar en la tarea. Esto es súper importante, ¿vale? Con implicación y con actitud positiva. Esto es otra de las cualidades que me dice que tiene que ser esa práctica. Esa práctica tiene que ser constante, sin interrupciones, con entrega, con compromiso, con actitud positiva, sostenida durante largo tiempo. Largo tiempo. Esta es la práctica que puede triunfar. Una práctica en la que practico 3 días, luego no practico 2, luego vuelvo, luego no vuelvo, luego lo dejo un mes, luego vuelvo otra vez. Esa práctica no puede triunfar. Y ahí uno tiene que hacer el trabajo del que hablaba antes, ¿no? Interno, de dar el lugar que tiene, darle la importancia que tiene para mí, y ahí no me hago más líos. Ahí no me hago el tonto, ¿vale? Esta es una de las dos partes. La práctica, ¿vale? La otra, el desapego.
el poder hacer la práctica exactamente igual que como me lavo los dientes, sin importar de qué sale de esa práctica, con total entrega, porque desapego no tiene nada que ver con la entrega, con total entrega a la práctica, pero con total desapego también. Estoy diciendo aquí cosas grandísimas y maravillosas que suenan fenomenal, pero aquí esto no nos sale a nadie. Lo que sí nos sale a todos si queremos es intentarlo cada día. Y cuanto más lo intento, más me acerco. Eso sí o sí. Y de nuevo, si miro a mi apego a mi práctica física hace 10 años y miro a mi práctica o al apego a mi práctica ahora, me doy cuenta que he avanzado mucho en ese aspecto. Y ahí me doy cuenta de por qué Patanjali dice que es durante largo tiempo, porque esto no ocurre de la hora a de la hora. Voy leyendo vuestros mensajes y me voy liando. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Hay que darle tiempo, ¿no? Todo lo que es muy valioso lleva tiempo, no puede ser de un día para otro. Entonces, sí, Marta, lo ideal es practicar siempre a la misma hora, porque la mente, cuanto más se la acota, se le pone límite, cuanto más se mete en disciplina, más fácil es. ¿Vale? Es igual que un niño, la mente, en ese sentido también. A un niño le cambias cada día el horario, le dices un día que sí, al día siguiente le dices que no, y lo vuelves loco, ¿no? Hay que tener una constancia. Y con la mente es igual, ¿no? Hay que intentar en la medida de lo posible tener la mayor constancia posible, ¿no? con la práctica. Entonces, lo otro que es muy importante es trabajar en ese, es decir, cuanto en mi experiencia, ¿no? Yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en mi práctica, ¿no? Mi práctica de asana ahora mismo a nivel físico tiene limitaciones muy grandes. Entiendo lo que decís varios de los mensajes, ¿no? De, claro, yo quiero hacer mi práctica y me duele y me siento tan limitado que no me apetece hacerla, ¿no? Pero hay una comprensión de la práctica muy física. Cuanto más entiendo que es una práctica mental, cuanto más entiendo que estoy practicando con mi cabeza, menos es esto una excusa, ¿no? Yo si tuviese que excusarme en las limitaciones de mi cuerpo, no estaría practicando. Es decir, mi práctica no se parece en nada a lo que se parecía hace 2 años. Estoy pasando por una lesión muy complicada. Hay 8 posturas que directamente no puedo hacer. Tengo que modificar muchísimas otras. Y consigo muchísimos días, cada vez más, disfrutar mucho de la práctica que puedo hacer. Y disfruto mucho de la práctica que puedo hacer porque consigo cada vez más soltar la pelea con la práctica que tengo, aceptarla y entender que el hecho de que mi cuerpo ahora haga unas figuras físicas distintas a las que hacía antes es totalmente irrelevante. El valor a eso lo pone el ego. ¿Qué más da que pueda bajar más o menos? ¿Qué más da que me pueda poner la pierna detrás de la cabeza o no me la pueda poner? Esto es irrelevante, ¿no? Lo relevante es lo que estoy haciendo con mi mente mientras hago eso. Es intentar trabajar con concentración, con aceptación, con entrega, estar intentando hacer el trabajo interno. Da igual lo que esté haciendo, las figuras que haga con el cuerpo. Realmente da igual. Esto cuesta mucho aceptarlo en muchos casos, pero es real. Da igual la forma que tenga que esté haciendo con el cuerpo. Esto es una herramienta. Entonces, cuando puedo ir asentándome en esto, cuando puedo ir intentando desarrollar lo esencial en la práctica, que es presencia momento a momento, entrar dentro de la experiencia sin pelea y respirar, respirar, hacer mi mejor esfuerzo, intentando no esperar nada, simplemente sabiendo que estoy haciendo algo muy sano para mi cabeza y para mi mente. Cuantas menos expectativas tengo, menos crisis tengo. Crisis
¿Crisis por qué? Si no hay nada que esperar. Más que hacer mi práctica, que es algo que me ayuda, que es sano, que es bueno para mí, y seguir con mi vida. Entonces, para mí por ahí van la mayoría de los temas que planteabais, ¿no? Esto de no es lo mío, por ejemplo, que nos decimos, pero esto es, varios decíais, ¿no? Esto no es lo mío. ¿Quién dice no es lo mío? ¿Quién dice que algo que amplía tu conciencia, que te hace más sano, que te hace vivir la vida con mayor satisfacción y mayor presencia, ¿quién puede decir que eso no es para mí? Es imposible que alguien pueda decir que esta práctica no es para mí si entiende de qué va la práctica. Para mí está claro que quien dice esto no es para mí nunca es la conciencia, siempre es el ego. Esto no es para mí es esto que me incomoda no es para mí, ¿para qué voy a vivir esto que me incomoda? ¿Para qué voy a vivir esta limitación, esto que me hace sentir limitado, esto que no me hace sentir bien, esto que me pone en contacto con lo que no me sale, con no sentirme estupendo? Esto no es para mí. Si no me siento bien haciéndolo, esto no es para mí. Para mí está claro que es el ego el que dice eso, ¿no? Es el ego el que se quiere escapar de lo que no le produce satisfacción. Esta práctica es una herramienta para cambiar las satisfacciones intensas y efímeras de las que vive el ego por una satisfacción menos intensa, pero también mucho menos efímera. Es una satisfacción constante. Porque el ego vive constantemente de satisfacción externa, de estímulo externo que alimenta a través de los sentidos. Esta práctica te pone en contacto con tu satisfacción interna. La satisfacción externa depende de lo que te trae la vida. La satisfacción interna no. Entonces esto es muy básico y muy importante. Esta práctica te pone en contacto con toda la capacidad de felicidad que tenemos ya dentro. El ego vive de una felicidad que es efímera, que se va todo el rato, ¿no? Nos mantenemos constantemente en la vida buscando satisfacciones que nos dan satisfacción en un momento y enseguida han desaparecido y volvemos a por otra y volvemos a por otra y vamos alimentando una creencia falsa de que nuestra satisfacción está fuera, y esto es mentira, ¿no? Esta práctica te da esa posibilidad de ir conectando con esa satisfacción interna, ¿no? Pero para eso hay que entregarse a la práctica, hay que entregarse. Y entregarse con sabiduría también, ¿no? Como decía antes, sabiendo adaptar la práctica a lo que estoy viviendo en cada momento, sabiendo, intentando que la práctica exprese lo que estoy viviendo en cada momento, sea tristeza, sea ánimo, sea dolor, sea resistencia. Es como, bueno, voy a tomar conciencia de esto que hay hoy. Voy a vivir a fondo esto que hay hoy. Voy a respetar esto que hay hoy. Eso es la conciencia. Vivir con conciencia lo que hay, lo que trae la vida. Esto es lo que te enseña el yoga. El yoga no te enseña a vivir con conciencia lo que te hace sentir bien, lo que te motiva, lo que te hace sentir estupendo y luego lo que no. Y no, hoy no practico que esto. El yoga te enseña a vivir con conciencia todo. A aceptar, a abrazar todo lo que te trae la vida, ¿no? Cuando uno rechaza lo que le trae la vida y como lo que le trae la vida hoy no lo quiere, lo rechaza y lo evita, está rechazando la vida. Es una manera de rechazar la vida. Y una manera de rechazar la muerte también, ¿no? Porque todo esto de las lesiones, todo esto de los dolores, todo este cambio,
donde te sientes bien y de pronto llega algo que cambia y empiezas a sentirte de otra manera, es una forma de cambio, es una forma de muerte también, ¿no? Y esto es una de las cosas más valiosas que puede enseñar esta práctica, ¿no? Aprender a abrazar y aceptar cada pequeño cambio, cada pequeña muerte que trae el día a día o cada fase que va trayendo la vida, aceptarla, abrazarla, vivirla con conciencia, nos va a permitir vivir con más conciencia y con más apertura la muerte y por lo tanto vivir con más conciencia y con más apertura la vida, porque van completamente de la mano. Es imposible que vayamos a poder vivir con entrega nuestra muerte si no podemos vivir con entrega nuestra vida. Y es imposible que podamos vivir con entrega nuestra vida si no podemos entregarnos a cada experiencia que nos trae la vida y si no podemos hacerlo en ese pequeño laboratorio que creamos cada mañana con nosotros mismos, que es nuestra práctica. Si voy aprendiendo a abrazar y aceptar todas esas excusas que me dice mi mente de no, así no puedo practicar, es que así no puedo, ¿no? Si le damos la vuelta a la tortilla, si en vez de usarlo como una excusa para no practicar, decimos, qué buena oportunidad para trabajar en mi mente, ¿no? Qué buen reto. Esto sí que es un reto que puede traer frutos más profundos, ¿no? Qué reto poder practicar así, aceptando lo que tengo. Qué reto entregarme a esta experiencia sin pelea, ¿no? Ahí sí que ocurren cambios importantes y cambios profundos, ¿no? Y ahí sí que ocurre la magia de la práctica, ¿no? Pero para eso uno tiene que darse la oportunidad. Y no dejar de recordar nunca que tapas, y asana es una práctica de tapas, tapas es cualquier trabajo consciente que yo hago para cambiar mis tendencias mentales. Entonces, toda oportunidad de cambiar una tendencia mental es una práctica de yoga. Y en la práctica de asana hay cientos de oportunidades para cambiar esas tendencias mentales. Y una tendencia mental básica y fundamental que podemos cambiar con la práctica de asana es la de no puedo o yo así no puedo. Con paciencia, con cariño, con compasión, con realismo, poder comprometernos cada día a ponernos en la esterilla y hacer cada día lo que puedo. Esto ya es mucho, esto ya es un comienzo muy importante. Cada día lo que puedo, pero cada día. Esto ya es mucho. Y apoyarnos mucho en la filosofía, ¿no? Esto para mí es fundamental. Apoyarnos mucho en la filosofía que nos amplía muchísimo, muchísimo. Nos ayuda mucho a entender para qué hacemos lo que hacemos. Y es que cómo no vamos a entrar en crisis si practicamos como robots y nos olvidamos casi siempre de para qué lo hacemos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a aburrir? Tiene que tener sentido, ¿no? Y tiene que tener el sentido que tiene, ¿no? Entonces, apoyarnos mucho en todas estas cosas creo que pueden ayudar mucho, ¿no? Y confiar. Cuando llevas muchos años practicando y miras atrás, te das cuenta que has pasado muchísimas crisis y que esas crisis te han fortalecido. Entonces, confiar también en eso, ¿no? Confiar en que las crisis vienen para asentar compromisos, para fortalecer nuestra mente, para asentar nuestras prácticas y tratar dentro de lo difícil que es darles la bienvenida y tomarlas como una oportunidad de aprendizaje. ¿Vale? Yo creo que estamos llegando al final, creo que tendría que haber una cuenta atrás, pero si no llega, son y 59, así que vamos a parar aquí. Voy a dejar la charla. Siempre digo que hay muy poco tiempo, en una hora es muy poco tiempo para hablar de todo lo que se podría hablar, pero espero que esto pueda servir. Podemos hacer otra charlita un poco más adelante, podéis mandarme si no he contestado algunas preguntas, pero bueno, espero que, sobre todo espero que sirva, que ayude. Muchas gracias por haber asistido y nos vemos pronto. Chao.